Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos al Perú de principios del siglo XX. Vamos a explorar a dos figuras clave, Hans Brüning e Hiram Bingham. Nos basamos en un análisis de Samir Vasan Díaz. Que sepamos, no se conocieron, pero bueno, ambos tienen mucho que ver con el pasado prehispánico peruano, aunque desde mundos muy distintos. Exacto. Y las diferencias son evidentes casi desde el principio. Fíjate, Bingham llega en 1908, vuelve en 1911. Iba buscando Vilcabamba, la ciudad perdida, y eso le lleva a Machu Picchu. Era un plan más expedicionario, digamos. Sí. En cambio, Brüning, él llega mucho antes, en 1875, y llega como ingeniero alemán, a trabajar en las haciendas azucareras del norte, que eran, lo que movía la economía allí, sin un interés arqueológico de partida. Vale, pues nuestra misión hoy es entender un poco eso, ¿no? Cómo sus caminos se separan, cómo interactuaron con el patrimonio. Y el contexto que les rodeó, claro. Siempre según esta fuente que estamos analizando. Venga, vamos a meternos en harina. Brüning entonces echa raíces en Lambaye, casi 50 años vivió allí. Y esa zona, está plagada de huacas, de pirámides de adobe. Su interés por ellas, por lo que había dentro, pues fue creciendo con el tiempo. Claro. El análisis destaca mucho su integración. Trabajó con la gente de allí, Incluso estudió lingüística en Eten sobre 1906, 1910, por ahí. Sí, y ahí la cosa se pone interesante. Mientras Brüning está ahí, creando esos vínculos, acumulando una colección enorme en Lambayeque, a nivel nacional, digamos, el panorama empieza a cambiar. En el sur, por Cusco, las acciones de Bingham, y sobre todo la figura emergente de Julio Cetello, que es, el padre de la arqueología peruana. Pues todo eso empieza a crear una nueva conciencia sobre cómo conservar el patrimonio. Entiendo. Y lo que leemos aquí es que Brüning, era europeo, tenía sus contactos con las élites, un privilegiado, pero parece que actúa de forma distinta a Bingham. Se debate si quiso sacar la colección del país, pero la fuente sugiere que su motivación principal era más bien rescatar los objetos, evitar que se destruyeran las huacas. Sí, aunque ahí el texto señala una paradoja muy interesante. Al comprar esas piezas para, entre comillas, salvarlas de que se perdieran o se destruyeran, podría haber estado sin quererlo incentivando el propio saqueo, la huaquería, que él mismo denunciaba. Claro. Una paradoja. ¿Y qué causaba esa huaquería tan extendida? Pues mira, según el análisis, era una tormenta perfecta. Por un lado, la pobreza tremenda después de la guerra con Chile. Luego, las sequías que destrozaban las cosechas de los campesinos. Y encima, la propia destrucción de las huacas por los hacendados, que querían más tierra para la caña de azúcar. ¡qué barbaridad! El propio Brüning, de hecho, se lo cuenta a Max Uhle en cartas. Se lamenta de cómo se destruía todo, cómo se perdían artefactos o se fundían los metales, ¿no? Una serie casi indirecta, ¿no?, por la destrucción que hacían sus propios jefes, los hacendados. Eso es. Otra, la compra directa a los huaqueros locales. Y la tercera, regalos de familias campesinas indígenas con las que él, trabó relación incluso de compadrazgo. Menciona hasta que se regalaban huacos entre conocidos. Como quien regala, no sé, otra cosa. Sí, una dinámica muy local. Y esto contrasta muchísimo con Bingham, al que el texto, le acusa directamente de irregularidades, de ocultar cuántas piezas sacó realmente, de mentir a las autoridades peruanas. Vaya. Brüning, en cambio, era una figura conocida allí, respetada. Le veían como un sabio, y nunca ocultó su colección. Estaba ahí, en su casa. Es una diferencia notable, sí. Esa transparencia local frente a, las acusaciones de secretismo con Bingham. Y entonces, ¿por qué decide vender su colección al Estado peruano en 1921, si era tan importante para él? Pues confluyen varias cosas, según el análisis. Primero, su edad. Ya era mayor, su salud era delicada. También la economía. Parece que andaba mal de dinero. Hay una cita de Carlos Bachmann de 1920 que dice que era pobre. Ajá. Y seguramente también influyó la presión creciente. Empezaba a haber nuevas leyes de patrimonio, una mayor conciencia nacional. Y ahí entra J.H. Tello. Exacto. Tello fue, le evaluó, se pactó la venta por 6.000 libras peruanas, que era una suma importante. Y aquí viene lo curioso. Brüning termina siendo nombrado el primer director del museo que se crea para su colección.
y el museo se instala al principio en su propia casa en Lambayeque. O sea que se aseguró de quedarse cerca de sus piezas. Sí, de alguna manera, sí. Consiguió mantenerlas cerca. Bueno, resumiendo un poco, tenemos a dos extranjeros, más o menos en la misma época, interactuando con el pasado peruano, pero de formas radicalmente distintas. Uno, Brüning, con una inmersión de décadas, relaciones locales, luces y sombras en sus acciones. Claro. Y el otro, Bingham, con expediciones más puntuales, un legado, bueno, más polémico por la extracción de patrimonio. Y lo fascinante de todo esto es ver cómo el contexto lo modela todo, ¿no? La pobreza, el poder de esas élites locales, las leyes que apenas empezaban a nacer, hasta el clima. Y las personalidades, claro. Todo eso marca destinos muy distintos para estas colecciones y para ellos mismos. Es un reflejo de cómo la historia y la sociedad condicionan estas cosas. Totalmente. Y nos deja una pregunta final para darle una vuelta. ¿Hasta qué punto el tiempo que pasas en un lugar, tu nivel de integración en la comunidad local, cómo influye eso en tu forma de ver y de tratar el patrimonio cultural de otros? Sobre todo en contextos de poder desigual, como era el Perú de principios del siglo XX que hemos visto hoy. Ahí queda eso.